Bienvenidos nuevamente. Como que yo he dicho, vamos a trabajar el daño como uno de los elementos característicos de la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas a partir del artículo 90 constitucional y del artículo 140 de la ley 1437 de 2011. Hemos sabido que tradicionalmente el daño constituye uno de los elementos característicos de la responsabilidad patrimonial de las autoridades. Y ese daño, deslindándolo de los componentes de la responsabilidad civil, por definición constitucional como la fuente de la responsabilidad patrimonial de lo público, es antijurídico. Desde antes de 1991 y posteriormente a la Constitución, el Consejo de Estado en la Sala de lo Contencioso Administrativo como órgano supremo de lo contencioso administrativo en Colombia viene manteniendo una línea jurisprudencial uniforme, que el daño debe ser indemnizable, antijurídico por la calificación constitucional, cierto, personal y debe ser cuantificable económicamente. Aquí ya partimos de una separación, como lo he venido insistiendo, de un lindero de cualquier otro tipo de responsabilidad que exista en la unidad del ordenamiento jurídico, llámese penal, llámese civil, llámese laboral. Aquí nuestra responsabilidad de las autoridades públicas es eminentemente patrimonial, económica o, como lo dice la propia jurisprudencia, cuantificable económicamente. Es quizás la única parte en la que vale la pena detenerse. En la personalización o despersonalización, ya no por cuenta del artículo 90 constitucional, sino por la ley 472 de 1998 en su artículo 34. Se dice por el doctor Alier Hernández en uno de sus documentos instructivos que se ha extendido sobre toda la Unión Europea y de algunos países latinoamericanos la idea de un daño distinto al daño personal, el daño colectivo que padeciera una comunidad y que afecta, claro, a cada uno de sus miembros, pero no de manera estricta individualmente. Al revisar el artículo 34 de la ley 142 de 1998, se establece que una de las potestades del juez de la acción popular es la de disponer la indemnización en favor de la entidad pública no culpable que tenga a su cargo el derecho colectivo amenazado o el derecho colectivo vulnerado. Entonces, nosotros, a partir de la conjunción de esa norma, tenemos que hacer otra separación dentro del daño patrimonial. Y el daño patrimonial individual de la reparación directa y el daño patrimonial colectivo de las acciones de grupo. Entonces, el estudio del artículo 140 es el relacionado con el de la reparación directa propiamente dicha, en el cual toda persona puede demandar los daños que sufra patrimonialmente por la acción o por la omisión de un agente público, y entendiendo ese daño individual no en la persona de la víctima considerada, sino en todo lo que ese núcleo familiar pudo haberse afectado o las personas que dependían de él, para tener un principio ya bien claro sobre quiénes están legitimados para demandar o en la legitimación en la causa material por activa, donde está llamado también por definición jurisprudencial el hijo de crianza. Así las cosas, este daño es el daño individual y no el daño colectivo que viene a partir de la ley 142 del 98, como también existe otro tipo de daños que están relacionados con las normas penales,
pero reitero, hacen parte de otro tipo de reparación, que es la reparación que causa el delito o la reparación que causa el hecho ilícito o la reparación que encontramos en el Código Civil colombiano, que es la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué es el daño? ¿Qué debemos entender por el daño? Porque de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado y en los ejercicios de análisis jurisprudenciales, lo primero que busca el fallador es el daño. Así nosotros también debemos mirar en el ámbito, por ejemplo, del demandante, cuál es el daño sufrido y si ese daño es o no antijurídico, si ese daño tenía que ser soportable o no ser soportable, para luego buscar a quién le imputamos esa responsabilidad por ese daño y mirar la causalidad o la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Entonces lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es el daño? El daño es el menoscabo patrimonial o el menoscabo moral que sufre una persona, natural o jurídica, para los eventos de la reparación directa, porque la persona jurídica también puede demandar. ¿Por qué no podría demandar? Está facultada plenamente para hacerlo, por los daños que reciba, como esa ficción creada por el legislador civil de la persona jurídica o la persona moral, ratificada por el Código de Comercio a partir del artículo 98, haciendo una visión integral de la norma cuando define el contrato de sociedad a partir del segundo libro del decreto 410 de 1971. Entonces, el daño es el menoscabo patrimonial, la pérdida o deterioro de un bien jurídico. En el caso de la persona jurídica, de su patrimonio. En el caso de la persona natural, biológica, puede ser un daño a la salud. Por ejemplo, una persona va caminando, va atravesando una vía pública y viene un camión del ejército y la atropella. Pierde una pierna. Tiene una afectación patrimonial porque su productividad no va a ser igual, quizás perdió toda la capacidad psicofísica, tiene una incapacidad superior al 50%, también tiene una afectación moral y también tiene un daño a la salud. Entonces, ese daño es ese menoscabo, esa pérdida, ese deterioro, esa inutilización de un bien jurídico, tutelado por el legislador, tutelado por la jurisprudencia de cierre, tutelado por la Convención Americana de Derechos Humanos, tutelado por cualquiera de las fuentes del derecho que intervienen, que interactúan, que se deben tener en cuenta para someter al conocimiento de los jueces, al conocimiento de la jurisdicción, la reparación directa. Ya vimos que el daño debe ser cierto, debe ser posible, debe ser determinado o determinable, cuantificable económicamente. Ahora, ¿qué significa que el daño sea antijurídico? No es el daño antijurídico que nosotros venimos conociendo por definición del derecho penal. El daño antijurídico, por definición patrimonial de la responsabilidad del Estado, ya sea por la jurisprudencia nacional del Consejo de Estado, ya sea por la doctrina nacional o por la doctrina primaria o por la doctrina extranjera, el daño es antijurídico cuando la persona que lo sufre no está en el deber legal de soportarlo. Hay daños soportables y hay daños que exceden ese deber constitucional que tienen todos los ciudadanos de someterse a la ley, de someterse a las autoridades por el principio, repetimos, de soberanía, que no es igual en el de los privados, porque todos están en un plano de igualdad. Entonces, ¿hasta dónde la persona está obligada a soportar ese daño? ¿Hasta dónde la persona está obligada a sufrir las consecuencias de una acción lícita de la autoridad pública? ¿Hasta dónde se mantiene la igualdad de las cargas públicas o se rompe la igualdad de las cargas públicas? Ese es el daño que compete, que llama la atención de los que intervienen en el proceso contencioso administrativo a ser revisado cuidadosamente.
y el daño sea antijurídico o que no lo sea. Porque de ser antijurídico, entonces pasa al estudio de la imputación como un elemento característico de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora, ¿cuánto vale el daño? ¿Y cómo se evalúa el daño? Ese daño tiene que estar probado, debe probarse. Esa consecuencia al patrimonio, esa consecuencia a la salud, a la vida, tiene que estar determinado o ser determinable por cualquiera de los medios probatorios establecidos en el Código General del Proceso. Y aquí, en los daños a la salud y para la cuantificación de los perjuicios morales, se han establecido unas tablas a partir de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, donde va a ser útil, necesario, preponderante, determinante, tanto para las partes, para el Ministerio Público, para el juez, en virtud de la certeza y la seguridad jurídica, para disminuir o evitar la discrecionalidad, es el dictamen de la pérdida de la capacidad psicofísica a través de barenos médicos, de expertos médicos, peritos médicos, o la Junta Regional o Nacional de Invalidez, como también la están utilizando. Allí se va a determinar la pérdida y de acuerdo a la pérdida, así se establece el monto de la indemnización en esas tablas que ya son públicas por parte del Consejo de Estado. Ahora, ¿qué sucede en el evento en que no exista el dictamen? Ya tendrá el juez que determinarlo a través de su discrecionalidad argumentada y justificada en el buen término de la expresión de la palabra, porque discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad en los conceptos de argumentación y filosofía del derecho, y teniendo en cuenta que no podríamos acudir al principio de non liquet, donde no decido porque no tengo norma aplicable o no tengo la tabla. Allí sería un riesgo al acceso a la administración de justicia, al acceso al principio pro actioni o derecho de acción, en el cual la persona que acude debe tener una respuesta de la autoridad judicial en procura de su tutela judicial efectiva. Existirán otros medios indirectos probatorios con los que el juez pueda formalizar o la parte pueda aportar o acompañar para así lograr ese principio que se persigue con la reparación directa, y es la reparación integral, con dinero y también en virtud de la convencionalidad con beneficios no patrimoniales o convencionales no de repetición, como el perdón público, un homenaje, una misa, un busto, un aviso, donde por ejemplo se diga en esta estación pública no se violan niños, como pasó en el Caquetá con una decisión de la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, o muchas otras que se han venido profiriendo en virtud de esa fuente tan valiosa que es la convencionalidad.